Kaixo egunon. En euskera, todos los sintagmas que constituyen una oración se declinan. Es decir, a todos ellos se les añade un sufijo. Un caso muy representativo es el de las diferentes funciones que en español puede tener la preposición de. Vengo de casa, etxetik nator. Estoy de broma, txantxetan ari naiz. Es de madera, egurrezkoa da. Soy de Sevilla, sevillakoa naiz. Es de Pablo, pablorena da. Así que hoy empezaremos con una serie de 12 vídeos en los que hablaremos de los casos más utilizados. Y para empezar, en este primer vídeo hablaremos del caso nor. Bagoaz. Bideorekin jarraitu aurretik, esan behar dugu gaurko bideo egiteko informazio eta tekstu gehiena santurtzieus.com web orritik lortu dugula. Santurtziko euskaltegiaren web orria da eta sarritan erabiltzen dugu informazio iturri bezala. Eskerrik asko informazio guztiarengatik. Vamos con el nor. Nor es el caso básico. Todos los demás son derivados de él a base de sufijos. Este caso no lleva ningún sufijo. Es suficiente poner la palabra en la forma determinada, singular o plural, o bien en la forma indeterminada. Por ejemplo, Mendí es monte, indeterminado. Mendía, el monte, singular. Mendíak, los montes. Esto sería en plural, mendíak. El caso nor se emplea normalmente en tres situaciones. A, como sujeto de oraciones intransitivas. Por ejemplo, ni mendira joan naiz. Yo he ido al monte. Lagunak ez dira etxera joan. Los amigos no han ido a casa. B, como objeto directo de oraciones transitivas. Por ejemplo, goxokiak ekarri ditut. He traído los caramelos. Egunkaria erosiko dugu. Compraremos el periódico. Lagunak ekarri ditut. He traído a los amigos. O C como atributo. Por ejemplo, zu irakaslea zara. Tú eres profesor. Zuhaitz horiek politak dira. Esos árboles son bonitos. Hurrengo bideoan nork kasua aztertuko dugu. Bideo gustuko izan baduzu, eman like bat, arpidetu eta elkarbanatu bideoa. Ondo izan eta agur!